En un país como el nuestro, donde la violencia extrema está ya normalizada, no dimensionamos qué tan mal están las cosas. Y es que son tan malas las noticias que a veces nos es difícil darnos cuenta de la gravedad de la situación por la que atravesamos. Y digo esto por lo que sucedió el viernes en Morelos con el reportero y periodista Roberto Carlos Figueroa, conductor y productor del programa de noticias Acá en el Show. Temprano por la mañana fue a Cuernavaca a dejar a sus hijos a la escuela y de regreso a su casa en Huitzilac, al norte de la capital de Morelos, fue privado de su libertad. Hay que decir que acorde a las denuncias formales y en redes sociales, en esta zona de la carretera México-Cuernavaca se han incrementado los asaltos y los secuestros. La familia de Roberto Carlos se dio a la tarea de buscarlo con la desesperación de no saber exactamente qué es lo que había sucedido. Horas más tarde, los secuestradores llamaron a la esposa del periodista para pedir rescate. Ella se movilizó para conseguir el dinero y posteriormente entregarlo en el sitio indicado por los criminales. Sin embargo, nada de esto fue suficiente. Alrededor de las 8 de la noche del mismo viernes fue encontrado un automóvil en un camino de terracería en el poblado de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac. Además, adentro había 2 cuerpos. Uno de ellos era el de Roberto Carlos Figueroa, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza. Por el momento, se desconoce el motivo detrás del crimen. Pudo tratarse de un secuestro exprés, pero resulta extraño que los secuestradores hayan terminado con la vida de Roberto Carlos Figueroa, incluso ya habiéndose pagado el rescate. El gobierno del estado de Morelos tampoco ha dado mucha información y en un muy escueto comunicado condenó los hechos e hizo un llamado para que la Fiscalía Estatal investigue el caso. Otra vez, no deja de llamar la atención que Roberto Figueroa era un periodista muy ácido. Desde su programa Acá en el Show, criticaba y de manera constante a los políticos, en particular al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien acusaba de corrupto. En este contexto, el sábado por la mañana, periodistas de Morelos se reunieron en Cuernavaca para denunciar la violencia que se vive en el estado y para alzar la voz contra el asedio que padece el gremio. Esto parte del comunicado que leyó el periodista Jaime Luis Brito. Este viernes la apuesta de los criminales se ha elevado al atentar y conseguir quitarle la vida a un periodista. El secuestro y posterior asesinato de Roberto Carlos Figueroa representan un duro golpe a la libertad de expresión, a las constantes agresiones que se expresan en amenazas, intimidaciones, ahorcamiento financiero de los medios, criminalización de la función periodística. Ahora se suma el asesinato. Y sí, hace falta mucha información. Hay que esclarecer el caso. Pero en un país como el nuestro, como México, donde los periodistas son acosados y son violentados, tanto por políticos como por grupos criminales, la muerte de Roberto Figueroa se vuelve, por decirlo menos, sospechosa. Tan solo en el 2023, la organización Artículo 19 documentó 561 agresiones contra la prensa en nuestro país, es decir, una agresión cada 16 horas. Estos casos incluyen ya 23 secuestros, 5 homicidios, 124 intimidaciones y 100 amenazas. En lo que va del sexenio del presidente López Obrador, suman 44 periodistas asesinados. Y fuera de algunas zonas de guerra, nuestro país es el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por el Estado mexicano. 1/3 de las amenazas provinieron del crimen organizado, que estuvo involucrado en los ataques físicos, los secuestros y los asesinatos contra periodistas. Prácticamente, pues, 8 de cada 10 ataques fueron contra periodistas que cubren temas de corrupción, de política, de seguridad y de justicia. Estos datos
coinciden con el informe sobre derechos humanos en México que presentó apenas hace unos días el Departamento de Estado de Estados Unidos y que tanto hizo enojar la semana pasada al presidente López Obrador. En este documento se reporta que los periodistas en México son víctimas de asesinatos, de ataques físicos, de hostigamiento, de intimidación, tanto por el gobierno como por grupos delictivos internacionales. También se detalla que esta situación limitó la capacidad de los medios de comunicación para informar como tenemos que informar, con libertad. A esto se le suma la impunidad, que tuvo como respuesta una censura autoimpuesta. En el caso de Roberto Figueroa, solo podemos solidarizarnos con el dolor de su familia y exigir una vez más a las autoridades una investigación que esclarezca la verdad y que castigue a los responsables. Pero en el caso de México, se necesita un cambio mucho más profundo para detener esta espiral de violencia. Para empezar, se necesita una presidencia que deje de hostigar todas las mañanas a los periodistas. Se necesita castigar y no darle abrazos a los criminales. Se necesitan fiscalías eficientes y se necesita, sobre todo, voluntad política y un poder judicial autónomo que detenga la impunidad. Porque el periodismo está al servicio de ustedes, de la gente, no del poder. Eso no les gusta ni a los poderosos ni a los criminales. Yo soy Adela Micha.